¿Cómo orar hasta que algo suceda? ¿Cómo logro yo orar hasta que algo suceda? Puede levantar una de sus manos y diga: quiero aprender a orar hasta que algo suceda. Más fuerte, las dos manos. Y los que están en la casa pudieran hacerlo, háganlo, aunque sea una, si es posible. Diga: Señor, enséñame a orar hasta que algo suceda. Y en este tiempo de crisis que tiene el país tiene 4 crisis. Primero, la crisis social. Segundo, la crisis política. Tercero, la crisis económica. Y cuarto, la crisis de la inseguridad. En este tiempo es oportuno aprender esto, porque esta crisis, escuche, sí, claro, lo vemos, pero esta crisis no se arregla con marchas. Esta crisis no se arregla. Pero esta crisis en lo profundo, en la raíz, esta crisis no se arregla así. Porque si se arreglara así, Dios sobraría. Entonces nosotros, que somos la sal y que somos la luz y que somos inquebrantables siempre y cuando practiquemos la oración, si nosotros oramos, algo va a pasar en Colombia para bien. Algo va a pasar en Colombia para bien. Levante su mano derecha, empúñela, diga: voy a orar hasta que algo bueno pase en mi nación. Dígalo con fe: 1, 2 y 3. Voy a orar hasta que algo bueno pase en mi país. En el nombre de Jesús, amén. El primer aspecto que te quiero dejar es este: el secreto de la oración no es orar solamente. El secreto de la oración es orar hasta que suceda un milagro, hasta que algo suceda. Te voy a dar, hay muchos ejemplos en la Biblia, muchos. Te voy a hablar de personas que oraron hasta que algo pasó. Te voy a dar 9 ejemplos. Como digo, hay muchos, pero solamente 9, para que los anotes. El primer ejemplo tiene que ver con el profeta Jeremías. Jeremías es un predicador de la palabra, es un predicador que tiene que ver con el momento de la crisis de Israel, cuando Israel se alejó de Dios y Dios lo llamó para que le diera la palabra. Y dice en Jeremías 1, voy a usar una versión internacional, Jeremías 1, versículos 5 al 10, dice allí que Dios vino y le dijo: antes que te formase en el vientre, ya te había escogido, le dijo Dios. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, el profeta le respondió a Dios: ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Y sigue hablando: no le temas a nadie, que yo estoy contigo para liberarte, lo afirma el Señor. Pero sigue hablando:
extendió el Señor la mano y tocándome la boca, me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y para derribar lo malo, lo sucio, para destruir y para demoler lo malo, lo sucio. Y ahora viene lo bueno, para construir y para plantar. Y con este mensaje él comenzó a hacer la obra y vino la persecución. Jeremías 20, versículo 9. Tiene un momento de crisis del profeta porque lo atacan, lo persiguen, y dice allí en Jeremías 29 que él dijo, dice: si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Entró en una crisis, dijo: no me voy a acordar más de él, ni voy a hablar más en su nombre. Entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. O sea, no pudo retirarse del llamado. Hay llamados que Dios hace que es imposible que tú te escapes del llamado. Entonces lo mandaron a la cárcel y lo metieron allá, al profeta, allá, y de ahí lo iban a sacar para matarlo. Y comenzó a orar. Y él escribe en Lamentaciones capítulo 3, versículo 55 y versículo 56. El profeta escribe: desde lo más profundo de la fosa invoqué, Señor, tu nombre. Desde lo más profundo de la cisterna donde estaba metido con cadenas, atado, amarrado, no le daban comida. Desde lo más profundo de la fosa allá invoqué tu nombre. Y el sentido es este, que lo hizo de manera permanente. Y tú escuchas mi plegaria. No cerraste tus oídos a mi clamor. Alguien que lo pueda recibir. Oró hasta que algo pasó. El secreto de la oración no es solamente orar, es orar hasta que algo suceda. Otro que oró hasta que algo suceda se llama Jonás. Voy a dar la cita, pero no lo vamos a buscar. Jonás oró y el pez lo vomitó. Jonás 2:8, anote la cita. Otro que oró hasta que algo pasó fue el pueblo de Israel en la esclavitud. Eso está en Deuteronomio 26, vamos a leer esa, versículos 7 y 8. Israel estaba esclavo allá. Dios había dicho que estarían esclavos 400 años, pero ahora tienen 430 años. O sea que han pasado 30 años y no ha pasado nada. ¿Por qué no había pasado nada? Porque no habían orado. Hay cosas que Dios ha dicho, y es paradójico, pero no van a pasar hasta que yo no ore. Dios había dicho, estarán 400 años. Así que cualquiera diría, bueno, ya llegaron los 400 ya, pero Dios no hace nada. Y pasaron 430 y fue cuando comenzaron a orar. Ahí, a orar. Dice, mira, Deuteronomio 26, versículos 7 y 8. Mira cómo dice la Biblia. Nosotros clamamos al Señor
el Dios de nuestros padres. Y lo hicieron por mucho tiempo. Y Él escuchó nuestro ruego y vio la miseria, el trabajo y la opresión que nos habían impuesto allá en Egipto. Y sigue hablando el siguiente versículo. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y con gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. ¿Cuándo Dios los sacó? Cuando oraron. Pero cuando oraron hasta que los sacara. Es bien importante eso. ¿Cuándo los sacó Dios de la esclavitud? Cuando oraron. Pero cuando oraron, ¿cómo? Hasta que Dios los sacara. Hasta que Dios los sacara. Ahí. Tercer ejemplo. Cuarto ejemplo. David oró y Dios lo libró de manos de Saúl. Anote la cita, segundo libro de Samuel 2:22-7. Siguiente caso, Jacob oró por una bendición y no soltó al ángel hasta que el ángel lo bendijo. Génesis 32, vamos a leer esta cita, versículo 26 al 28. Dice, entonces el hombre, el ángel, el personaje celestial le dijo que era el ángel de Jehová, que era Jesús preencarnado. Le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. Y Jacob le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. O sea, no te voy a soltar hasta que me bendigas. No voy a dejar de clamar hasta que no me bendigas. Y dice el siguiente texto, le dijo, ¿cómo te llamas? Entonces él dijo, me llamo Jacob. O sea, mi nombre significa que engaño, que siempre soy ventajoso, soy arrogante, soy orgulloso, que el que me la hace me la paga. Tengo una marca. Mi nombre, a veces los nombres lo marcan a uno para mal o para bien. Jacob significa el que engaña, el que tumba, el arrogante, el que no se deja, el que me la hace me la paga. Entonces está cansado de eso ya. Él dice, ya no quiero seguir en esto ya he vivido así mal. Jacob engañó a su papá. Engañé a mi papá. Me puse una piel para que mi papá pensara que yo era Esaú. Engañé a mi papá, pero también engañé a mi hermano. Y ahora me voy de la casa huyendo porque mi hermano me quiere matar. Y estoy allá 20 años y quería a Raquel y trabajé por ella 7 años. Y resulta que Labán me dio fue a Lea. Me engañó ahora él también a mí. Y ahora me tocó trabajar por otros 7 años más. Y me dio finalmente a Raquel. Pero ahora resulta que Raquel no me da hijos. Y ando enredado. Y ahora Labán me cambió el salario 10 veces. Y me obligó a pagar las ovejas que se habían perdido. Y también cuando una oveja abortaba, me obligó a pagar esa ovejita que fue abortada. Estoy cansado de esta vida. Y amando a una mujer, ahora tengo 4. Y estoy viviendo con 4 mujeres al mismo tiempo. Y tengo hijos. Y con la que yo más amo, solamente tengo 1, no más. Y ahora tengo 12. Con Dina. Estoy cansado de esto. ¿Cómo te llamas?, le dijo el ángel. Porque él dijo, no te suelto hasta que no me bendiga. Bendiga significa, no te suelto hasta que no declares algo que corte que yo soy engañador. Entonces
Vayamos al texto. Dice que el ángel le dijo: ya no te llamarás Jacob, ya no más, sino que te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has vencido. Has vencido. Has vencido. Has luchado y has vencido. Entonces, el que ora hasta que algo sucede es un luchador y va a vencer. Y Dios va a cambiar algo en esa persona. Dios va a cambiar aspectos que trae del pasado. Y todo esto que estamos viviendo en nuestra patria es el reflejo de raíces que traemos. Es el reflejo de nuestra familia. Es el reflejo de la deshonra. Es el reflejo de arreglar las cosas a los golpes, a las patadas. El reflejo de arreglar a las cosas con violencia. Traemos todo eso. Colombia ha tenido muchas guerras civiles. Y en las guerras civiles, en la guerra de los 1000 días, esa guerra que enfrentó los dos partidos políticos de aquella época, el liberal y el conservador. Después hubo la matanza de las bananeras en la costa, y después vino la muerte de Jorge Gaitán. Y aquel señor de nombre Roa, que se cree que fue el que lo asesinó, lo cogieron, lo estrangularon, lo desnudaron, lo volvieron, le cortaron la cabeza, lo volvieron bola de fútbol. Todo eso, la FARC, los paramilitares, toda esa violencia, todas esas masacres, es la raíz que tiene nuestra patria. Y nosotros que venimos a Cristo, y Cristo nos ha cambiado, sin embargo, todavía somos rebeldes, somos orgullosos. Y Dios dice: yo quiero cambiarte de raíz. Pero no solamente quiero cambiarte, sino quiero usarte para que a través de tu vida tu familia cambie, y que a través de tu vida tu entorno cambie, y que a través de tu vida tu nación cambie. Digan gloria a Dios a eso. Amén. Otro ejemplo, solamente doy la cita, no la puedo leer. Ezequías oró porque había un decreto de muerte, y oró hasta que Dios lo sanó y le alargó la vida. Está en Isaías 38 del 2 al 3. Otro que oró para que Dios lo prosperara fue Jabes. Oró para que Dios lo prosperara y que su corazón no se dañara, y Dios le respondió. Primer libro de Crónicas 4:10. Zacarías, otro ejemplo, oró para que Dios le diera un hijo, y Dios le dio un hijo. Lucas 1:13. La iglesia primitiva oró para que descendiera el Espíritu Santo, y no dejó de orar sino hasta cuando el Espíritu descendió. Y eso hizo, Hechos 2 del 1 al 4, eso hizo que naciera la iglesia del Señor. Pedro estaba en la cárcel, otro ejemplo, y lo iban a matar, lo tenían listo para matarlo, pero la iglesia oró, y finalmente, milagrosamente salió de la cárcel. Un ángel llegó, quitó las cadenas de las piernas, de las manos. Mire lo tremendo de Pedro, impresionante, porque Pedro estaba en el pabellón de máxima seguridad por predicar la palabra de Dios. Allá estaba. Entonces le colocaron 16 soldados. Lo metieron en el pabellón de máxima seguridad.
Lo llevaron a la celda de máxima seguridad y le pusieron 16 soldados. Era imposible que se saliera de ahí, no se podía salir. Pero no solamente le colocaron 16, sino que uno se lo amarraron con la cadena que tenía acá. Aquí tiene la cadena y esta misma cadena amarrada al soldado. Y el otro aquí, otra cadena y amarrada a otro soldado. Y esta mano amarrada con esta, pero amarrada a otro soldado. Y otra cadena amarrándole las manos y esta otra amarrada a otro soldado. Y este que era como el ESMAD, lleno de armazón y todo, 1, 2, 3, 4, en el cuarto de máxima seguridad, en la celda, en el pabellón de máxima seguridad, pero la puerta de hierro no se podía abrir si no tenía sus claves, su técnica de ese tiempo. Y ya no había nada que hacer, pero hubo una iglesia que oró hasta que algo sucedió. Hasta que algo sucedió. Hasta que algo sucedió. Algo va a ser Dios en tu vida. Cuando tomamos en serio la oración, Dios toma en serio al que ora. Pedro, en esas condiciones, además, escuche, lo tenían desnudo. Estaba desnudo. Le quitaron la ropa, le quitaron las sandalias. Es que no había forma de salir de allí. No había manera. No había humanamente no había forma. Pero allá, en ese tiempo la iglesia no se reunía en los templos. En ese tiempo la iglesia se reunía en las casas. Porque no habían templos. El único templo que había, el templo en Jerusalén, como los judíos lo manejaban. Y este grupo de Jesús se llamaban los herejes. No había forma de llegar a ningún templo. Pero la iglesia oraba, aquella célula oraba, aquel grupo de cuidado oraba, el otro oraba, el otro oraba. Y la Biblia resalta de un lugar donde estaba la mamá de Juan Marcos. Y allí estaban los pesos pesados de oración, porque hay gente que tiene el ministerio de la oración. Y ahí estaban en esa casa clamando: Señor, Pedro no puede morir. Señor, lo vas a sacar de esta crisis. Señor, tú tienes poder. Señor, hemos visto milagros, hemos visto maravillas. Tú te has glorificado, Señor de los cielos. Tú has hecho milagros. En Hechos 5, del 12 al 16, habla de Pedro antes de este incidente. Dice: por medio de los apóstoles, dice este texto de la palabra, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud que hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas, para que al pasar Pedro, el que está ya metido, esto es antes, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. O sea, había tanta gloria en Pedro que aún con la sombra los enfermos se sanaban. Pero ese hombre lleno de gloria está metido en una cárcel con un, no diagnóstico de COVID, no, diagnóstico de muerte, de la espada de Herodes. Allá está metido.
desnudo, todo amarrado. Pero está ese pueblo. Señor, me imagino, porque el hemisferio izquierdo me lleva a imaginar mucho. Me imagino que dijo: la sombra mía sanaba a los enfermos. Dios me va a sacar de esto. Algo va a hacer Dios. Y yo quiero decirte que si tú tomas esa actitud, cree que algo va a ser Dios también. Algo va a ser Dios. Algo va a ser Dios. ¿Lo puedes creer? Allá en tu casa, diga: algo va a ser Dios. Y dice la Biblia que un momento a otro, dice la Biblia, eso está en Hechos capítulo 12. Vamos a comenzar a leer del 1 en adelante. Mire cómo dice, del 1 al 11 creo que dice: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Hay uno que han matado, un apóstol. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua para ser asesinados. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente. Oraba a Dios por él. Oraba para que algo pasara, hasta que algo sucediera. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente, aquí viene lo de Dios, cuando uno ora con profundidad, con intensidad. De repente es algo que no se espera. Es algo que uno no tiene en la mente, que no está en la agenda, que no hay diseño humano, que no hay que nada está acordado. De repente apareció un ángel del Señor. Una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. No podía entender. Le parecía que se trataba de un sueño, de una visión, dice. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y caminaron unas cuadras, y de repente el ángel lo dejó solo. Y el 11, y ahí terminamos. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Ese Dios va a moverse en Colombia, y ese Dios va a moverse en este tiempo. ¿Cuántos quieren orar hasta que algo suceda? Puede levantar su mano derecha empuñada y diga: voy a orar hasta que algo suceda. Voy a orar, puedo orar, debo orar hasta que algo suceda. Sí, hasta que algo suceda. Hasta que algo. Si tuviéramos esa claridad, veríamos tremendos milagros. Veríamos tremendos milagros. Ahora, el segundo aspecto, para ir concluyendo esta palabra: la oración tiene como 3 aspectos, 3 límites humanos. No Dios no, sino que son límites humanos. Límites humanos. El primer límite humano se llama el tiempo.
el tiempo. Eclesiastés capítulo 3, en la Nueva Traducción Viviente, versículo 1 y 2, la Biblia dice: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Entonces, la oración se mueve en ese tiempo, es decir, en ese marco. Primero, son límites. Primer límite, el tiempo. El tiempo. Usted tiene que entender eso. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que aprovechar el tiempo. ¿Tengo que aprovechar qué? El tiempo. El tiempo. Porque el tiempo no lo puedo regresar. Sí. Una persona que no quiso estudiar, ahora tiene 60, 70 años. El tiempo pasó. Y Dios lo puede ayudar, claro. Sin embargo, ese límite le va a impedir. Tendrá que luchar demasiado. Demasiado. Por eso el reto es que ahora aprovechemos el ¿qué? El tiempo. Que el tiempo, sabiendo que es un límite, sabiendo que el tiempo se consume, que el tiempo se va. Estoy diciendo lo que Dios me ha mostrado. Si la iglesia no se levanta a interceder y a clamar, caeremos en las manos de un gobierno ateo, de un gobierno que nos va a perseguir, a un gobierno que replicará lo de Cuba, lo de Nicaragua, lo de Venezuela. Pero si oramos hasta que algo suceda del cielo, Dios tendrá misericordia de Colombia y la guardará, y la guardará, y la guardará. Si sacó a Pedro de la cárcel, puede hacer algo por nuestra nación. Pocos lo quieren creer, pero gloria a Dios por aquellos que lo pueden creer. Amén. Porque Él es especialista. Dios es especialista en hacer cosas imposibles. Segundo límite que tiene la oración: la fragilidad de la vida. Somos frágiles, somos como el vaso de barro. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que nos desanimamos, significa que comenzamos a orar y nos cansamos. Y a veces oramos y no sabemos cómo orar, y entramos en la religiosidad y nos dormimos. Y pasan cosas anecdóticas. Había un hermano que oraba y un momento a otro comenzó a decir así, comenzó a decir: en el nombre de Satanás te vas. Y la esposa le dijo: mi amor, ¿qué es lo que usted está diciendo? Dijo: en el nombre de Jesús. Dijo: no, señor, usted dijo fue que en el nombre de Satanás. Así oramos. Una vez me encontré con una hermana y me dijo: ¿por qué será que Dios no me oye? Y yo le dije: ¿cómo oras tú? Dijo: yo oro cortico y rapidito. ¿Cómo? Así no, así no. Otras personas, el Señor quiere que ayunes y usted ayunes de noche. No, así no camina. Así no camina. Pero el que dice: voy a orar hasta que algo suceda, los cielos se abren para esa persona. Los cielos se abren, porque ese en la fragilidad se mantiene orando
Y en la vida práctica, no siempre te vas a arrodillar a orar, no siempre. A veces tendrás que orar acostado. En la cama te acostaste y ahí acostado, Padre, Señor, oro por mi comadre, oro por mi hijo, Padre, en el nombre de Jesús. Otras veces, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. ¿Sabe? El que ora hasta lograrlo, no siempre va a orar de rodillas. A veces acostado, a veces caminando, a veces en el carro, manejando el carro con los ojos abiertos, orando. Una vez orará 5 minutos, otras veces orará 10, otras veces orará 15, otras veces orará media hora, otra vez orará sentado. Pero lo hace un día y otro 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 día. A veces lo hará bostezando, otras veces lo hará haciendo deporte. 1, 2, 3, 4. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre, que tú vengas y bendigas, Señor, a mi hijo, a mi hija. Tócalo allá donde quiera que esté. Señor, mira mi patria, Señor. Mira todo eso que está pasando, Señor. Mira esta trama que el enemigo está lanzando. Perdona, Señor. Orando. Que no pase un día que tú no uses la llave de la oración. Que no pase un día y Dios te va a responder. Habrá una respuesta de parte de Dios para aquellos que oran hasta que algo suceda. ¿Lo puedes creer? Habrá una respuesta para una mamá, habrá una respuesta para un papá, habrá una respuesta para una mujer, habrá una respuesta para un esposo, habrá una respuesta para una iglesia, habrá una respuesta. La respuesta puede ser un hijo que se convertirá al Señor, una hija que cambiará. La respuesta puede ser un cáncer que se va a sanar. La respuesta puede ser que un día leamos en el periódico que Dios hizo algo portentoso, poderoso sobre Colombia. La respuesta puede ser que todo se calmó en Colombia. ¿Usted se imagina al otro día cuando Pedro sale? ¿Sabe lo curioso? Cuando llegaron las personas a pasar revista a la cárcel, volviendo a Pedro, todo cerrado y Pedro no está. Y no está. Y los 16 escoltas tenían en peligro su vida. Tuvieron que hacer una declaración juramentada, me imagino yo, levantar la mano, jurar. Pienso que los perdonaron o de pronto los mataron porque la ley era así. Pero la noticia no termina ahí. Llegó uno que venía corriendo como a las 8, porque se reunió el Sanedrín formado por 70 personas, como decir el Congreso, no sé, se reunieron a analizar qué fue lo que pasó. Este hombre se nos escapó, usted, qué fue lo que pasó. No, que nos cayó un resplandor, quedamos sonámbulos. Y por allá como a las 9 de la mañana aparece uno corriendo. Y llego y vengo del patio del Centurión, que Pedro está allá en la plaza predicando. Allá está. Allá está predicando. La oración es muy poderosa. Tan sencillo y tan complejo. Pero quiero decirte esto, que los milagros más poderosos nacen en la oración. Nacen en la oración. Amén. Y sabe, a veces los milagros más grandes
no los reciben los más grandes, sino los que más oran. A veces una viuda, a veces una mujer de estrato 0, de estrato 1. Yo conocí a una mujer bien elegante, bien vestida, fina, cartera bonita, fina. Cuando hablé con ella se puso a llorar. Dijo: pastor, no me conociste. Yo recogía basura en la calle. Yo tenía una zorra, recogía basura, pastor. Me ayudaban mis hijos, recogíamos basura, vendíamos, aguantábamos hambre. Y yo le dije jocosamente: ¿usted le pasó como el Piojo? Me dijo: ¿cómo? Dije que aguantó más hambre que porque era una peluca que usaba la persona y ahí andaba él. No había comida. Y aguantamos hambre, pastor. Un día conocí a Jesús. Me hablaron de Cristo. Iglesia Manantial, me dijo. Llegué a la iglesia, me entregué a Jesús. Entendí la palabra. Comencé a caminar con Dios. Y le dije: Señor, el pastor dice que tú nos prosperas. Yo no quiero andar con una zorra recogiendo papeles, mis hijos. No, yo quiero que me ayudes. Y usted, pastor, y su esposa me ayudaron. En el Liceo Manantial mis hijos estudiaron, se graduaron. Usted los becó. Y ahora Dios me dio una casa. Estoy feliz, mis hijos aman a Dios y todos son profesionales. Y yo le pregunté y le dije: ¿y a dónde estuvo el secreto? Ella dijo: en que oré hasta que algo Dios hizo. Hasta que algo hizo Dios. Por eso, si puedes levantar tus manos, hazlo en esta hora. Papá celestial, enséñame a orar con lágrimas. Enséñame a orar con contenido. Enséñame a orar hasta que algo suceda. Hoy yo te pido que traigas un manto de oración, de compromiso, Señor. Hoy yo te pido que tu gloria nos arrope, que tu gloria nos envuelva. Es mejor llorar delante de ti y no llorar ante la imposibilidad de los problemas, Padre. Hoy levanto mi alma a ti, levanto mi corazón. Hoy te doy a ti la honra y la gloria. Te pido por esas 14,000, casi 15,000, 14,300 conexiones. Derrama tu gloria sobre cada uno de ellos y levanta de ellos un hombre de oración, una mujer de oración, una familia de oración. Despiértanos en las mañanas a orar. Despiértanos, Padre, a buscar tu rostro, a clamar, a interceder para que suceda algo en nuestra vida y en nuestro país. Despiértanos, Padre, despiértanos. Quita la pereza espiritual. Abre nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales. Levántanos, Padre. Levántanos, levántanos, levántanos. Llévanos de la mano, guíanos, restaura nuestras vidas, ministra nuestros corazones. Trae sanidad a cada persona, trae milagros a cada persona. Aquellos que están enfermos, trae un milagro para él y sácalo de la muerte en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.